Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que hablamos de cultura. Me van a preguntar ustedes cómo ese tema puede ser un tema de cultura. Pues sí, sí es un tema de cultura. Vamos a hablar de la violencia en general y está con nosotros Mónica Salaquet. Un gusto volver a recibir a Mónica. Gracias, Néstor. Acá en el estudio. Mónica es del Centro de Prevención de la Violencia, CEPREV, que ha trabajado durante muchos años este tema con distintos grupos de personas, principalmente jóvenes. Yo no sé si es, supondría yo que podría ser por ahí, a partir del trabajo, que se ha llegado, digamos, como a una conclusión, a una tesis acerca de la violencia y lo que genera la violencia, que es el machismo como tal, que es un tema cultural. Y hay que recalcarlo, es un tema cultural, no es un tema individual, no es un tema de persona, es un tema de mentalidades. Porque el tema de cuando se convierte en un tema de persona, se convierte en una guerra entre hombres y mujeres, se convierte en un asunto más de yo contra vos y que yo midiendo fuerzas y yo haciéndote sentir que ahora tú no vas a mandar, y lo cual en realidad uno lo entiende porque hay mucho cansancio en las mujeres en relación a los atropellos que históricamente se han cometido. En realidad, a lo largo de la historia ha sido terrible la situación para las mujeres hasta el día de hoy. Justo estaba leyendo la noticia de que se acaba de aprobar, creo que fue en Somalia, no me acuerdo en qué país, que no se va a extirpar el clítoris a partir de ahora en las niñas. Uh-huh. Pero las atrocidades que se han cometido en la vida de las mujeres a lo largo de la historia es enorme. Entonces uno puede entender el enojo y uno puede entender la tendencia a culpabilizar a los hombres como personas de esto. Pero realmente es una cultura en la que hombres y mujeres, que nosotros como mujeres y los hombres reproducimos a lo largo de los procesos de educación y de crianza en la niñez. Y lo reproducimos en todas en las redes sociales, en la comunicación mediática, en todas las formas. Pero también hombres y mujeres somos víctimas de esa situación. Y esa parte de la victimización del hombre ha sido, por error, creo yo, más que todo, obviada, separada, como si las verdaderas víctimas del problema fueran solo las mujeres. Y las mujeres adultas, ni siquiera las niñas. Uh-huh, uh-huh. Cuando realmente los niños y las niñas son las grandes víctimas de la cultura patriarcal, que se traduce en una crianza violenta, autoritaria en los hogares, de la cual los niños son las víctimas, las principales víctimas, porque son los más vulnerables y los más indefensos. Pero obviamente las mujeres también, eso ya lo sabemos. Pero ¿cómo los hombres son víctimas de esto? ¿Por qué insistimos tanto en que esto se sepa? Porque realmente poco se habla todavía de esa otra cara del problema. Sí. Y es necesario hablarlo porque cuando el hombre se conecta con el sufrimiento de la mujer, comprende cómo él también de otra forma sufre, de otra forma que las mujeres sufren las consecuencias del machismo. Cuando el hombre lo comprende y lo asimila, el hombre tiene una actitud empática hacia las mujeres y es mucho más fácil que cambie su comportamiento violento también hacia las mujeres. Porque entiende, porque él también se da cuenta que él es víctima de ese machismo, de otra forma. Y ese es de alguna manera como una víctima oculta, o que ha sido ocultada. No, nada oculta. Absolutamente, está en todas las estadísticas habidas y por haber. Pero no está victimizado. Al sistema no le interesa que se sepa. Y no se relaciona, no se hace el clic. ¿Pero por qué? Porque al sistema le interesa que la mujer, al sistema, me refiero al sistema global, a la globalización, al sistema capitalista hegemónico en el mundo, le interesa a la mujer como sujeto laboral, pero no le interesa al hombre como un hombre que tenga una conexión más viva con la familia, con los afectos y que no quiera usar armas. Eso no le interesa al sistema patriarcal. Uh-huh. ¿Por qué no le interesa? Porque es un gran negocio. Es el gran negocio del sistema patriarcal, la violencia. Sí. Entonces,
El cambio de género ha apuntado a que la mujer se convierta en un sujeto económico, que la mujer salga a la calle, trabaje, aporte en la familia, para que los países pobres paguen sus deudas con los países ricos, para que las grandes transnacionales vendan más, para que las maquilas y las zonas francas prosperen con el trabajo femenino. Con mano de obra barata. Y femenina, principalmente. Andan las maquilas aquí, quienes trabajan ahí. Mayoritariamente mujeres. Sí. Entonces, obviamente ha habido mucha inversión de grandes entidades como el Banco Mundial y otras en financiar los entrenamientos de género en mujeres. Pero no ha habido ese mismo interés en educar a los hombres para comprender todos estos temas. No me refiero solo al Banco Mundial, el FMI, todos los organismos, el BID, todos los organismos que financian estos talleres de género en el mundo entero y otros miles de la cooperación han estado más enfocados en las mujeres. Entonces, obviamente, hay un deseo de justicia y de equidad en todo esto y es muy loable que así sea, que haya más justicia. Hay un deseo de que las mujeres sean independientes y para eso tienen que independizarse económicamente. Está bien, pero eso no lo puedes hacer. Tú no puedes tocarle los huevos al toro sin educar, o sea, porque estás provocando un cambio en las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Porque toda esta educación de las mujeres ha sido en un periodo histórico donde ha habido mucho desempleo masculino, un incremento enorme del desempleo masculino. En algunos países por la mecanización, la robotización, en otros por la emigración del campo a la ciudad y la desocupación masiva en hombres jóvenes. Entonces, por las razones que sea, el incremento y va a haber mucho más incremento de la desocupación masculina con la tecnología que viene. Entonces, todo esto genera una crisis en la identidad masculina social, machismo, al rol de proveedor, de trabajador, que ha sido el rol histórico de los hombres. En este camino de independencia económica de la mujer, y voy a inventar una palabra, digo yo que la voy a inventar, ¿se ha machizado la mujer? No en el sentido de volverla un macho. No, esa no es la palabra correcta. Yo creo que se ha empujado a la mujer a asumir roles masculinos tradicionales, que es el rol de trabajador y proveedor. La consecuencia natural de eso es que las mujeres toman decisiones. Además, muchas mujeres han pensado, el liderazgo tiene que ser como el de los hombres, o sea, para que yo prospere en la vida, pues tendré que parecerme a ese hombre que actúa como un líder autoritario. O para que yo prospere en la vida me voy a convertir en una persona arbitraria, violenta, etcétera, ¿no? Sí, para que me tengan respeto. Claro, entonces surge un tipo de liderazgo femenino que se parece mucho al liderazgo patriarcal, masculino, al liderazgo autoritario. Lo que queremos no es eso, queremos una humanidad balanceada. Lo que queremos no es masculinizar a la mujer en ese sentido, empujarla a la vida pública sin acercar al hombre a la vida privada, porque los hogares están quedando sin papá y sin mamá. Los padres y las madres trabajan para poder consumir lo necesario para sobrevivir, para poder hacer que el sistema crezca, que se venda más y más. Pero, ¿quién está al cargo de los niños y las niñas? Muchas veces los hombres que no tienen empleo, mientras la mujer trabaja, se van a beber el alcohol o se van a la calle, no se quedan con los hijos, a menos que tengan conciencia. Y esa conciencia hay que despertarla a través de la educación. Y esa es una educación imprescindible, que no debe ser dada allá por ahí de vez en cuando. Debería ser una política educativa escolar, como hicimos, por ejemplo, en República Dominicana, donde el Ministerio de Educación adoptó esto y lo incorporó en la currícula educativa. A un niño hay que enseñarle desde preescolar a vivir su masculinidad de una forma distinta, sana, porque la masculinidad enferma es la masculinidad machista. Disociar la violencia de la condición masculina. 1. 2. Que no entienda que el niño, que por ser hombre la promiscuidad sexual es lo normal para él, no. Que asuma desde chiquito los juegos de la paternidad o del hogar como algo normal, que no se le prohíban. Todas esas cosas son fundamentales. Y que el niño no se vea como un objeto económico que va a tener que crecer y fundar un hogar para ser un proveedor, sino que eso puede ser compartido con la mujer
obviamente. Pero para que eso también no signifique que porque algún día si tu mujer trabaja y gana más que tú, le vas a dar un golpe para restituir tu masculinidad. Claro, o la vas a matar porque para hacer llegó valer de la maquila a las 9 de la noche y con quien andabas, maldita, que no sé qué, y la matas, como está pasando. ¿Tú qué crees, que el feminicidio es una casualidad? El feminicidio es la consecuencia de un cambio unilateral de género que ha empujado a la mujer a la vida pública sin apoyar el cambio en los hombres. Ok, pero ¿qué fue lo que pasó? Y yo estoy diciendo algo que pueden saltar muchas personas y decir ¿por qué? Pero sí que es un error cultural haber hecho una cosa así. No estoy culpando a un sector, estoy diciendo que es la hora de enmendar ese error. ¿Qué pasó en República Dominicana para que el Ministerio de Educación adoptara? Pues lo que pasó fue que vieron las ventajas. Se dieron cuenta de que esto estaba realmente ayudando a disminuir la violencia en los colegios y otras formas de violencia. Desde los colegios los profesores pueden enseñarle a los padres de familia, pero en República Dominicana es ir muy lejos. Nosotros hemos capacitado más de 15.000 docentes en este país y lo seguimos haciendo. Okay. Y aquí muchísimas personas están usando esto. Lo que pasa es que no ha sido una política estatal. Lo fue en algún momento, años atrás, pero no lo es y debería serlo por el bien de todos y todas. Porque desde pequeñito el niño tiene que aprender una masculinidad disociada del machismo en la escuela. Porque es que lo que pasa, porque es que decir, el sistema no quiere, no está interesado en promover este cambio, porque al sistema le conviene esta cultura. Enciende ve los programas, las series y todo lo demás y vas a ver cuánta violencia hay en esos programas. Es que totalmente. Ve a ver las estadísticas acerca de la venta de armas en el mundo. Tú sabes que la principal, el comercio de armas, el 75% del comercio de armas en el mundo es ilícito. Así es. Es un negocio enorme. ¿Ya? Sí. ¿Y quiénes usan las armas? ¿Las mujeres? Entonces estamos hablando de intereses económicos muy grandes. Sí, no, es que yo estoy totalmente de acuerdo, y por eso te digo, el sistema no está interesado, y cuando hablamos del sistema no estamos hablando solamente del poder político, que sí tiene mucho que ver, el poder económico, que también tiene mucho que ver, pero estos dos, por ejemplo, empujan al poder artístico, por decirte algo. Yo te pongo, aquí nosotros en el canal pasamos música, ¿verdad? Y hay música que hemos decidido no pasar, porque nos parece que los contenidos no son contenidos correctos. Violencia, sexo, desnudez. Y no es una cosa de mojigatería. Lo que pasa es que, el rapero está vestido con una sudadera pero analicemos y la rapera está desnuda. ¿Me entendés? Bueno, pero ¿por qué? Porque hay culturalmente toda esta crisis en la masculinidad tradicional que ha resultado de la desocupación masiva de los hombres y la pérdida de ese rol tradicional de proveedor, ha dado como consecuencia un retorno a los viejos, todos los avances de género que se habían logrado en las últimas décadas, se están enfrentando con una oleada, una reacción virulenta que se expresa de muchas formas, desde un Donald Trump que tiene un discurso misógino y es electo, por ejemplo, por hombres y mujeres. Por ejemplo, en el Medio Oriente, el fundamentalismo de ISIS, por ejemplo, que la mujer tiene que andar tapada entera, más allá de las creencias y la cultura, es todo un discurso que vuelve a la mujer a sus roles tradicionales. En el reggaetón, en el rap, en estos movimientos, es la mujer como objeto sexual otra vez. Sí. Es decir, reducirla a su condición de objeto sexual. A ver, ¿qué es lo que proclama la cultura patriarcal? El intercambio de sexo por dinero. Toda chica tiene que tener un cuerpo bonito para conseguirse un hombre con dinero. Hasta una telenovela que se llama Sin tetas no hay paraíso. Porque así se llama la telenovela. Sí. Si eres guapa y eres bonita, ahora te puedes conseguir un narco. Un narco que tiene plata y te va a mantener bien. Sí. ¿Ok? Entonces, es eso lo que prevalece en la cultura, de muchas formas y se expresa de muchas maneras.
Claro, por supuesto, el reggaetón tiene su discurso al respecto, ¿no? Y el rap también. Entonces la chica tiene que tener un cuerpo X, moverse de tal manera, ser muy atractiva sexualmente. Y entonces, yo no tengo nada contra la belleza y la sexualidad, al contrario. Pero creo que es un discurso muy de volver a la chica un objeto. Sí, no, totalmente. Igual que el hombre es un objeto económico, porque él es el que le da el dinero a ella. Si no se lo puede dar una chica joven que en un barrio pobre quiere salir con alguien, no quiere salir con el desempleado que no tiene trabajo y no tiene una moto, no tiene una bicicleta, no tiene nada, no quiere. Pero si ese chico anda con una cadena de oro y anda metido en cosas y roba, se vuelve atractivo. Y tiene bienes. Entonces, sí. Entonces, ante la desocupación, muchos hombres recurren a lo ilícito con tal de obtener dinero. Sí. Detrás de todo esto hay unas grandes carencias de autoestima, porque dependemos mucho de esos símbolos, de los símbolos sexuales o de dinero y o de la apariencia o del estatus o del prestigio. Mientras más dependemos de eso, menos autoestima. ¿Y de dónde viene esa carencia de autoestima tan grande? De esos modelos autoritarios de crianza, violentos, que vienen de la estructura patriarcal tradicional, que realmente hacen crecer a las personas carenciadas de amor y de afecto. Que después uno va a tratar de llenarlo con drogas, con dinero, con sexo o con lo que sea, ese es otro asunto. Es una mezcla de cosas, porque a la vez que hay una cultura predominante, hegemónica, que te hace creer una serie de cosas falsas. Por ejemplo, que el machismo es el éxito de la masculinidad. Eso es falso. El machismo es la derrota de la masculinidad, porque tarde o temprano ese hombre va a acabar mal. Y lo vemos constantemente, con cirrosis por el alcohol, lejos de sus hijos. Al final, un montón de hijos regados por todos lados que ni conocen al papá, o cuando lo conocen no lo quieren, o si lo quieren ya por último lo llegan a enterrar por pesar al final. Pero, o sea, la vida el prototipo del machismo, el bebedor, parrandero, mujeriego, es una vida que acaba mal. Sí. Sí o sí, mal. No me digas otra cosa, porque es lo que hemos visto en talleres a lo largo de 22 años en Nicaragua y en toda Centroamérica y en otros países. Es la misma historia. No hay ninguna historia. Estuve 3 meses trabajando en una consultoría en el norte de Chile y la historia igualita que en Centroamérica. Entonces, al final, son modelos hegemónicos que están en crisis. Pero, ¿qué podemos hacer ante esta crisis? Salir a las calles contra los hombres en realidad no es la respuesta, por mucho que yo entienda el enojo de las chicas cansadas de que las toquen en los taxis, que las toquen en la calle. Lo que podemos hacer y debemos hacer es educar mucho más que nunca en estos temas. Porque los hombres, cuando comprenden esto, y esta ha sido mi experiencia en los talleres donde hay hombres y mujeres, la verdad es que sienten un tremendo alivio. No es que se sientan enojados ni frustrados, sienten que tiene que haber un discurso de género para ellos, porque ellos también necesitan algo que les permita comprender mejor qué les pasa en la vida, por qué sufren lo que sufren, cómo mejorar sus relaciones familiares, cómo relacionarse mejor con los hijos, cómo vivir sin tanta carga. Porque no es una carga acaso que un hombre viva toda la vida teniendo que demostrar que es hombre. O sea, no basta con que nazca hombre. Sí. Lo tienes que demostrar toda la vida. Las mujeres no tenemos ese mandato. A cada rato a un hombre que no se porta muy macho le dice, cochón, mujercita, parece poco hombre. O sea, los demás hombres y las mujeres estamos pendientes de que el comportamiento machista o del hombre calce con la lógica machista. Y si no es así, le caemos encima. Es un yugo. No hay libertad. Los hombres son menos libres que nadie, pero no se dice. Ok. Empezábamos diciendo que el hombre es la principal víctima, o no la principal, es una víctima importante del machismo. En términos estadísticos es la principal. De 10 asesinatos que se cometen en Centroamérica, 9 son cometidos por hombres contra hombres. Así que ciertamente... Hablemos de eso, porque para caer a cómo empezar a cambiar esto. ¿Ah? Hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante
Adelante Nicaragua. En Extra Plus conversamos con Mónica Salaquet. El hombre tiene que demostrar que es hombre, no basta con nacer hombre. Tiene que demostrar ser hombre. Toda la vida, desde chiquito. Pero tiene que demostrar ser hombre. Si no lo hace, si no pelea en el colegio o en el barrio con los otros niños, ¿qué le dicen los demás? No, pero es que justamente eso, Mónica. Tiene que demostrar ser hombre bajo ciertos parámetros. Es decir, ser hombre significa que sos primero, el bochinchero. Comportamiento violento. Sí, el bochinchero, el que pelea, el que golpea, el que no se deja. Así es. Ese Así macho. ¿Y si se deja, qué? Si se deja y evita la pelea, cochoncito. Exacto. Entonces, ¿por qué queremos una sociedad pacífica? Entonces, pero decir, te pregunto, te hago la pregunta, ¿por qué si la mayoría de los hogares y las escuelas y los barrios vemos este tipo de situación y criamos a los niños con esa mentalidad, ¿por qué queremos paz después en la sociedad? Es muy difícil. Porque entonces, si como adulto yo soy un hombre y tú eres un hombre, yo no voy a ceder en mi punto de vista, te voy a agarrar a golpe finalmente a ti, a ver quién gana, a ver quién es más tuani, quién es más sobre, quién es más macho. Bueno, ok, esa es la receta para la muerte temprana. Los hombres mueren muchísimo más que las mujeres por este tipo de mentalidad. Y te repito, de 10 asesinatos que se cometen en Centroamérica, 9 son cometidos por hombres contra hombres. Y en el mundo entero es el 85% de los homicidios. Es decir, no anda largo tampoco. Si te vas a los suicidios, la estadística es altísima en los hombres y más baja en las mujeres. Si te vas a las cárceles, alrededor del 90% de los privados de libertad, en la mayor parte de los países son hombres. Si te vas a los accidentes de tránsito, un estudio de la UCA hablaba de un 99% de accidentalidad causada por hombres. Por conductores varones. Entonces la gente dice, porque las mujeres manejan menos. Puede ser, pero aún guardando las diferencias de proporción, es mucho más alta. ¿Por qué? Porque le hemos enseñado al hombre, que la vida que en realidad morir en la violencia es morir como hombre. Y morir en la agresividad es morir como hombre. Y a veces el vehículo es un arma para medir fuerzas con otro, para amenazar a otro, para sentirte más tuani manejando rápido, agresivamente, arriesgadamente, y al final, ¿quién se muere? Bueno, en los accidentes de tránsito mueren hombres y mujeres, pero los causantes son mayoritariamente hombres. Uh-huh. Y no es porque los hombres sean malos, no es porque es porque han crecido con una mentalidad equivocada acerca de lo que significa ser hombre. No es menos hombre un hombre que opta por la violencia, es más hombre. ¿En qué sentido? En que actúa más sensatamente, en que actúa con más razonablemente, en que actúa con cuidado de su vida y la vida de los demás. Eso no es ser menos hombre, eso es ser más inteligente, más cauteloso, incluso más valiente, porque a veces se requiere más valor para negociar una solución pacíficamente que agarrarte a balazos con alguien. Eso es más cobardía. Entonces, todo eso, definitivamente la receta violenta es una receta destructiva para todo el mundo, pero en primer lugar para los hombres. Es decir, las estadísticas sobran en todo el mundo. ¿Por qué no se reconoce esto de forma más abierta públicamente? Bueno, porque hay intereses. Hollywood entero depende de la violencia. Y uno va a ver las películas de guerra y se embeleza viendo el ideal. Yo acabo de ir a ver una película de guerra que estuvo nominada al Oscar. Uh-huh. Y los pobres chicos, 2 jóvenes que tienen que cumplir una misión terrible, en 1917, dolorosísima la película, pero ahí está. Esa es buena película. Sí, hacen obras de arte, pero al final es todo un culto a la violencia que uno dice, en esa película en realidad yo diría que también hay una denuncia, porque uno al final dice, qué horror, las guerras no sirven para nada, y eso es cierto. Al final se pierde la vida del muchacho, claro que fue valiente, claro que se arriesgó, pero al final, ¿qué? Ellos querían morir, no, los mandaron a morir, porque al final las guerras mueren los pobres y los ricos, ¿se entienden? Uh-huh. Son un negocio. Y todo esto ya es hora de que lo digamos claramente. Ya es hora que entendamos que yo puedo hacer un cambio en mi propio hogar. Yo puedo hacer un cambio con mis familiares, en la forma en cómo estoy educando a mi hijo pequeño, a un sobrinito, a un nieto, en la forma como estoy educando a mis hijas también.
porque también las mujeres tenemos que entender esto, porque a muchas mujeres no les gusta que le cambien a su marido machista por un marido menos machista. Nosotros hemos tenido experiencias en ese sentido. A veces el prototipo machista también es el prototipo ideal de romance para una mujer y que se le ha inculcado por siglos. Y eso ya tiene que ir cambiando. Nosotros tenemos que enorgullecernos de que nuestra pareja cambie el pañal. Tenemos que adorar a un hombre que quiera estar compartiendo mis labores en el hogar. No puedo sentirme avergonzada de él o verlo menos porque no está actuando como un macho. Uh-huh. Esas cosas, y por supuesto no tengo que inculcar eso en mi niño. Tengo que permitirle que juegue a ser papá, si no, ¿cómo va a aprender? Es más probable, obviamente, que abandone a su hijo si nunca aprendió a través de los juegos a ser papá. Porque los juegos enseñan mal, yo diría que enseñan incluso más que la escuela. Porque los niños realmente a través de los juegos es que se desarrollan libremente y desarrollan sus relaciones entre ellos. Justamente estaba yo, este fin de semana fui al parque Luis Alfonso Velázquez Flores. Y me gustó mucho el hecho de el área de esparcimiento, el área de recreación que se ha creado para los niños, que me parece necesitan justamente recrearse para poder fantasear y para poder ser creadores más tarde, ¿ah? Pero había un grupo, habían unos muchachos haciendo un espectáculo en un lugar. Y comenté con mi esposa, mira cómo los discursos están mal hechos. Llaman a una muchacha al centro del escenario y entonces uno de los muchachos va a brincar sobre ella con unos patines. Es decir, él va corriendo en patines y brinca sobre ella. Y entonces dice el animador, si no, y me van a disculpar la palabra, si no la cachimbea, con los patines va a ser el novio más tarde. Entonces dije yo, pero a ver, ¿qué es lo que están diciendo esto? Están diciendo lo que estamos hablando aquí. No se dan cuenta, no han caído en la cuenta de que público que está aquí alrededor, no han caído en la cuenta. Donde hay niños, niñas, papás y mamás, viendo el espectáculo, están oyendo eso, y eso es lo normal, eso es lo natural. Así es, no han caído en la cuenta porque no hemos educado a esas personas para que caigan en la cuenta. Y no van a caer en la cuenta mientras no lo hagamos. Por eso es que es fundamental la educación. Hay dos tipos de educación: la educación formal, que debe cambiar y debe incluir todos estos temas, y la educación informal, que es la que todos nos hacemos unos a otros. Por ejemplo, nosotros estamos capacitando a personas que capacitan a otros, van a una comunidad, van a un lugar lejano, y estos temas, que son temas para mucha gente de vida o muerte, porque si en tu hogar hay alguien que te está amenazando, este es un tema de vida o muerte para esa persona. Entonces, estos temas no vas a lograr echando preso a todo hombre agresivo, sin que con esto yo no estoy defendiendo que la impunidad, ni mucho menos, pero no hay cárceles suficientes, porque el problema es que esto es en la mayoría de los hogares. Entonces tenemos que educar y tenemos que hacer justicia también, pero la justicia no puede tapar la necesidad de la educación, no por detener a una persona. La justicia no va a sustituir a la educación. Lo vimos con la ley 779. La ley tuvo resultados muy importantes, pero también tuvo resultados contraproducentes, porque en muchos casos habían hombres que decían, bueno, yo ahora la voy a matar, pues si me van a echar preso. A la próxima vez salgo de la cárcel. O sea, no podemos dejar de educar a esos hombres solo por aplicando una ley nada más. Tiene que ser la justicia, que es un instrumento de regla social y de coerción de las actitudes incorrectas, pero la educación es fundamental. Si tú abandonas la parte educativa, sigues educando con la misma mentalidad a los niños, que es lo que estamos haciendo, y quieres aplicar las leyes, al final eso puede más bien salirte el tiro por la culata. Sí. Pero hay que ponerle el cascabel al gato. Es decir, si queremos parar la violencia, en general la violencia, y hay que entender la violencia no solamente con el golpe o con el grito.
Mencionabas, por ejemplo, el tema del accidente de tránsito. Ese es un síntoma de la violencia. Sí, ¿ves? claro que sí. Ese es un síntoma de la violencia. Entonces, si queremos parar violencia... No son accidentes. Sí. Cuando uno va a 100 por hora y con sus tragos, está provocando una situación. Sí. No es tan accidental. No es tan accidental. Y muchas veces los accidentes no son tan accidentes. Están provocados por todo esto que estamos hablando. Además, hasta película. Hay una película que se llama Rápido y Furioso. O sea, manejar rápido y furioso es como el ideal. ¿Te puedes imaginar qué locura? Y el mismo actor se murió en un accidente. Sí, por ir rápido. Y furioso. No sé si furioso, pero rápido iba. Iba Rápido, sí. Iba rápido, evidentemente que iba rápido. Pero además, fíjate que eso de la palabra furioso es como asociar el ideal de masculino, no es solo manejar rápido, sino enojado. Sí. ¿Por qué? Porque un hombre no puede ir manejando tranquilo y feliz con su familia. Eso no es un ideal masculino. ¿Por qué no puede ir pensando mientras maneja? Yo voy con mis hijos, voy con mi esposa. Si yo voy rápido, nos podemos morir todos. Y la vida de ellos es fundamental, pero además la vida de la gente que está en la calle. Eso debería ser un comportamiento masculino, pero no lo es. Es que yo aprieto el acelerador y si la esposa le dice, ay, no manejes tan rápido, te dice, déjame en paz. ¿Quién va manejando? ¿Vos o yo? Exacto. Sí. O si la esposa le dice, vas bolo, él le dice, así manejo mejor, yo manejo mejor así. Entonces, mejor dejar que otra persona maneje. No, yo manejo mejor así. Y todas esas mentalidades que terminan en desastres. Ahora, ¿quiénes sufren? Pues los mismos hombres también sufren las consecuencias. Las mujeres sufren las consecuencias, los niños sufren las... ¿Quién gana con el machismo? Decime vos, ¿quién gana? No gana nadie. Mentira que el hombre gana. Cuando los hombres se convencen de eso, empiezan a cambiar su comportamiento machista. Pero se requiere valor porque está una sociedad entera vigilándote. A ver, Néstor, ahora ya Néstor no está tan agresivo, ahora Néstor está más conciliador, este maje se volvió raro. Entonces empieza a haber un acoso en la sociedad. Yo le decía a los muchachos cuando trabajábamos en los barrios en Managua, bueno, le decía, cuando estés muerto vas a tener los huevos más grandes, vas a estar muerto, es la trampa del machismo. ¿Para qué morir a tu edad solo para que los otros te digan que moriste como hombre? Murió con las botas puestas. Exactamente. Sí. Pero luego que estás muerto, ¿qué? Son más hombres. Así es. Ahí tenés a la mamá llorando, a la familia triste, ¿y esa vida qué? Y en Centroamérica, vieras en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, una mortandad juvenil terrible. Yo trabajé en San Pedro Sula mucho tiempo, terrible, la ciudad más violenta del mundo. Y era realmente doloroso ver esto. Venturosamente se formaron muchos multiplicadores en Honduras y se ha reducido la tasa de homicidio. Creo que con esta y otras metodologías se ha logrado bajar. En Honduras ha bajado como en un 50% en los últimos 4 años la tasa de homicidio. Eso es una ventaja, todavía es muy alta. Pero Centroamérica entera, y eso se expresa en todos los ámbitos de la sociedad, en las instituciones, en todos los ámbitos. Y terminamos siendo sociedades que también estamos en la pobreza por eso. La gente cree que esto no tiene que ver con la pobreza, está estrechamente relacionado. Es más, cuando esto cambia, mejoran las condiciones económicas. Nosotros lo vimos en los barrios donde trabajábamos. Los jóvenes que dejaban la violencia mejoraban su situación. Las familias donde la violencia se cambiaba de los hombres hacia las mujeres, hacia los hijos, mejoraba su situación, incluso económica. Y justamente yo te iba a preguntar, porque eso es algo así como la carreta delante de los bueyes, ¿no? ¿Qué tenía que ver la pobreza con esto? Es decir, pero sí. Es decir, la pobreza no es causante de la violencia. No, al revés, la violencia es causante de la pobreza. Te pongo un ejemplo. Imagínate que tú eres un niño pequeño. Néstor es un niño que tiene 3 años y desde chiquito empieza a recibir este tipo de crianza. Sos un inútil, no servís para nada, del papá, de la mamá, de quien sea, o tus padres de crianza, lo que sea. No servís para nada, sos un vago, sos un loco, sos un necio, sos un inútil, o cosas mucho peores como las que nos cuentan los jóvenes, maldita la hora que te fui a parir, mejor hubiera parido un rollo de alambre, y ese tipo de cosas. ¿Ese niño crece con autoestima?
No, ese niño crece aplastado emocionalmente, psicológicamente y pensando que su vida no vale nada, que él no tiene valor como persona, como ser humano. Ese niño va a rendir en el colegio, va a tener muchas dificultades, porque además en el colegio le van a caer encima también. Ese niño va a ser como adolescente un adolescente positivo, alegre, no, se va a meter en las drogas. Ese niño más tarde va a tener trabajo, probablemente no, tal vez salga a las calles a delinquir. Porque la violencia formó parte de su vida y la violencia destruyó su autovaloración, él no se valora. Él simple y sencillamente es un niño apabullado, aplastado por una educación aplastante. Y si ese no es un niño, sino es una sociedad que te dicen, cállate, no opines, no hables, no tenés derecho a hablar, vos sos un niño, obedece, cállate y obedece. Una sociedad criada con esa mentalidad es una sociedad aplastada. Después esa persona no tiene confianza en sus capacidades, no va a ser un emprendedor, no va a poner un negocio, le va a costar mucho más. Puede que lo haga, pero le va a costar mucho más. Entonces, y va a reproducir en su proceso a lo largo de la vida, va a reproducirlo en las relaciones laborales, en las relaciones familiares, en todos los ámbitos, va a sacar eso mismo que aprendió. Porque así como te criaron, tiendes a criar a tus hijos a menos que tomes conciencia. Es que eso te iba a decir, de repente hay una excepción a la regla. ¿Ah? No es una excepción, puede ser una norma. Si nosotros convertimos esto en política educativa, pero hay quienes simple y sencillamente dicen, yo no voy a repetir este patrón que he vivido yo quiero una cosa distinta. Hay quienes salen por ahí. Mucha gente lo hace, claro. Entonces, esa es la que te digo que es la excepción de la regla, de repente, ¿no? Claro. Porque lo normal es que vos repitas lo que has aprendido. Pero por lo general esas personas tal vez no le pegan a sus hijos, pero les gritan. Tal vez no los malmatan como los malmataron a ellos, pero los humillan o sacan la violencia de otras maneras. Porque a menos que esa persona haga un proceso de sanar, de perdonar, de quitarse el odio del corazón, el dolor, el trauma que lleva dentro de niño maltratado, porque el maltratar a un niño es un acto de injusticia muy grande. Y esa injusticia crea un trauma muy grande, haber sido tratado injustamente, porque ese niño, además, la persona que más te debe dar amor es la que te maltrata. Sí. Entonces, ese trauma infantil se va a manifestar de muchas formas en la vida. Y va a afectar todo. Por supuesto que tiene que ver una repercusión económica. ¿Cuáles eran los hogares más felices y más prósperos en los 20 años de escuchar en talleres casi todos los meses te puedo decir, a personas de todos los estratos, pero sobre todo las personas de la gran amplia, digamos, de la mayoría de la sociedad, las personas de ingreso medio o bajo? Los hogares más felices eran los hogares donde no había habido machismo, donde había habido más amor entre la pareja, más amor de los padres hacia los hijos. Esos eran los hogares donde los hijos crecían saludables, más fácilmente se volvían profesionales, de éxito, eran personas autorrealizadas, bueno, claro que hay una relación estrecha entre esto y la pobreza. Pero no como le hemos entendido todo el tiempo, que es la pobreza la causante. No, porque en los hogares ricos hay violencia. ¿Quién te ha dicho a ti que solo en los hogares pobres hay violencia? Claro, eso sí. Lo que pasa es que puede estar más escondida mientras más alto es el nivel social. Pero también hay hogares pobres donde no hay violencia y hogares ricos donde no hay violencia. No tiene que ver necesariamente con el ingreso. Lo que sí es un factor estresante es el hambre, la miseria. Sin duda te genera más estrés. Y el estrés puede llevar a que la persona tenga explosiones de ira, de angustia. Todas esas cosas son ciertas, pero no podemos decir que la violencia es resultado de la pobreza, porque en realidad no lo es. Al revés, es el esquema autoritario, patriarcal, el que genera violencia, el que genera pobreza. O sea, genera violencia y genera pobreza. Sí. De hecho,
Te repito, cuando eso cambia, las condiciones de la familia mejoran, pero no solamente económica, la unidad familiar. Es que es decir, lo que pasa es que el individuo, el individuo crece, sí. Crece, que es lo que no sucede con la viencia. Sí. Con la violencia no se crece. No se puede crecer, sí, como ser humano. Sí. Imagínate que tú llegas a tu casa y lo que te espera es un infierno ahí. ¿Qué puedes? Claro, no llegas conforme a tu casa. Decís, prefiero ir a dar una vuelta primero y demás. Sí. Ok, vamos a hacer pausa. Conversamos con Mónica Salaquet. Seguimos en Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Mónica Salaquet. Hay que cambiar el sistema, procura el no cambio, procura mantener este estatus ya dijimos, por conveniencia, pero hay que cambiar. Es decir, si nosotros queremos avanzar realmente, porque se trata de avanzar, no es solamente dejar de gritar y dejar de golpear y no, hay que avanzar, porque todo esto es un lastre que no nos deja caminar. Dejar de gritar es un avance, dejar de golpear es un avance. Y ese cambio tiene que empezar por mí. Yo no puedo esperar cambiar mi familia si yo no cambio. No puedo esperar cambiar mi entorno comunitario si yo no cambio. Ni siquiera puedo esperar cambiar mi sociedad. Yo creía que antes los cambios eran de afuera para adentro, tienen que venir de adentro. Uh-huh. Tienen que ser, pero esos cambios pasan también por un cambio en tus mentalidades y por eso es necesario que unos a otros nos eduquemos. Quienes vamos teniendo mayor información, mayor claridad sobre ciertos temas, vamos educando a otras personas. Mira, es un cambio inmenso en la vida de una persona dejar de gritar. Es un cambio inmenso para la vida de una persona dejar de golpear cuando lo ha hecho regularmente. Y creo que las personas que van logrando esos cambios se pueden sentir muy orgullosas y satisfechas de sí mismas, porque son cambios muy importantes. Eso es crecer como persona. Pero no solo dejar de golpear y de gritar, dejar de estar llenos de negatividad en nuestra mente también. Dejar de creernos superiores a los demás. Dejar de pensar yo tengo la razón y tú no la tienes. Porque en realidad todos tenemos una parte de razón. Y no sentir que estamos mejores que otras personas. La otra persona que tiene menos información, pero no es menos que yo. Uh-huh. Al contrario, o sea, tener más sencillez en esos aspectos y más compromiso para transmitir la información que yo tengo a otras personas. Educarnos unos a otros. Yo creo que ese es el mayor avance como sociedad, que lo que yo sé lo comparto con otras personas. No se lo impongo. Lo comparto. La otra persona sacará sus conclusiones y lo verá cómo lo usa, pero compartamos los conocimientos que puedan promover un desarrollo en nuestra sociedad. Son necesarios. Ok, compartir los conocimientos. Ustedes tienen más de 20 años trabajando este tema. 22. En Nicaragua. Sí. Es decir, hablando del caso de Nicaragua, porque han estado en Centroamérica trabajando, pero hablando del caso de Nicaragua. Sí, aquí se lograron muchas cosas. ¿Centenares, miles de jóvenes? Sin duda, muchísima gente. Si nosotros aquí hemos capacitado alrededor de unas 70,000 personas en todo el país, diría yo, a lo largo de todos estos años. Digamos, directa, indirectamente, porque muchas de las personas que se han capacitado han sido capacitadas por gente que hemos capacitado, pero indirectamente se ha regado. Yo creo que eso contribuyó en buena medida, porque se hizo mucha prevención a través de la educación, a que no hubiese tanta violencia en Nicaragua hasta el 2018, donde hubo un estallido. Pero antes de eso, creo que Nicaragua era un país que se enorgullecía en la región de tener menos tasas de homicidio que su vecino Honduras, por ejemplo, teniendo situación de pobreza similar. ¿Qué te demuestra eso? Que no es un problema solamente de la pobreza, la violencia. Es mucho de la cultura también, de la educación. Yo creo que si aquí no se hubiese hecho prevención a tiempo, sin duda hubiésemos tenido un panorama parecido, tal vez no tan grave porque hay otros factores,
Por ejemplo, nosotros entramos 10 años más tarde al narcotráfico por la guerra. Pero hay otros factores, pero la prevención ha sido fundamental en Nicaragua y ha sido fundamental en otros países. Lo hemos visto en Honduras. O sea, cuando se empezó a hacer seriamente prevención en Honduras, empezó a bajar la tasa de homicidio. Y yo creo que eso se puede hacer en cualquier país y en cualquier circunstancia. Pero, ¿qué es lo que yo pienso? Tiene que haber voluntades. Tenemos que optar por la no violencia. Voy a abrir un paréntesis. ¿Se está haciendo prevención en Nicaragua en este momento? Yo lo desconozco. Por lo menos en lo que atañe a nosotros, en la medida que podemos, lo estamos haciendo. Que es mucho menos que lo que hicimos antes. Porque además ahora trabajamos para otras situaciones en otros países, no solo trabajamos para Nicaragua, pero en la medida en que podemos, lo estamos haciendo. Ahora justamente estamos en un proceso de capacitar formadores en esta metodología y en total son 5 talleres, van a ser 150 personas formadas como multiplicadores, que están haciendo esta labor que nosotros hacemos, replicando todo esto en ciudades del norte y en distintas partes del país. Y es lo que podemos hacer. Hasta donde podemos, actuamos. Si no podemos, pues hasta ahí, pero lo que podemos hacer, lo hacemos. Ok, cierro el paréntesis. Este tema de prevenir, educar para prevenir, debería de ser institucional, ¿ah? Pero además debería de estar combinado con un asunto doméstico. Digo doméstico pensando en un asunto particular, personal. Yo desde mi casa debo de interesarme en prevenir, en reducir violencia, en cambiar esquema, ¿no? Pero el debo, yo no me lo creo mucho, porque todo lo que uno debe hacer no tiene ganas de hacerlo. Mejor decir, yo quisiera, yo quiero, o me interesa, o deseo hacer esto. Pero debo, no me parece que sea por fuerza que estas cosas se tienen que hacer, sino por la convicción de que hacen falta, de que es bueno, de que es necesario, de que me va a beneficiar a mí y a los demás. Correcto, pero si es un deber, a la fuerza, no creo que, no va a resultar. Ok, ¿cómo provocamos que esto no sea deber y sea querer? A través de la educación. Es decir, por ejemplo, cuando un hombre comprende las múltiples ventajas que tiene cambiar sus comportamientos machistas que ha tenido para él, para su familia, para sus hijos, para su vida, para su felicidad, lo hace en forma espontánea. Nosotros hemos visto cambios en miles de hombres y lo hacen porque ahora, por ejemplo, uno que no tuvo papá o que fue abandonado por su papá, que ahora disfruta jugando con sus hijos, en vez de abandonar a su hijo como lo hicieron con él. Ese hombre está ganando. Porque es gratificante y es hermoso disfrutar la paternidad. Y esos hijos adoran al papá, como un muchacho decía. Hay un video que incluso lo pueden ver, está en YouTube, que se llama Construyendo la Paz desde la familia y la comunidad. Ahí en ese video hay un joven que habla de su cambio. Y él dice, qué bonito se siente llegar a la casa y que mis hijos corren a decirme papá. O sea, lo que él no tuvo. Sí. Por el mismo machismo del padre y todo lo demás. Él ya no tiene ese comportamiento y él disfruta eso. Entonces es un cambio que se desea por los beneficios que te trae. Es algo que nace en forma, y además nace porque tú ya te empiezas a dar cuenta. Bueno, en realidad esto que yo hacía antes de gritar, de golpear, de portarme agresivo o agresiva, en realidad está mal. Es feo, me hace mal a mí, le hace mal a otro. Yo ya no quiero actuar así. Y poco a poco los cambios se van dando en las conductas. Entonces, al principio te cuesta, de repente botas la gorra y te volvés al comportamiento antiguo, pero con el tiempo cada vez se espacía más el comportamiento incorrecto y se convierte en una forma nueva de vivir, de relacionarte, de actuar, una forma nueva, pero que se vuelve normal para ti. Ya no es normal para ti gritar. Y cuando gritas te sientes mal. Ya lo sientes como una cosa que ya no quiero hacer. Me arrepiento y pido perdón.
Sí. Perdón, boté la gorra, pero antes no era consciente, ahora sí. Por eso se habla de tener conciencia en la educación de nuestros hijos. No actuar tal como me hicieron a mí, yo voy a actuar ciegamente. No, ser conscientes de la forma como estamos educando a nuestros niños y niñas. Protagonizar la paternidad, la maternidad y las relaciones de pareja también de una manera consciente. Porque también no es agradable gritarle a tu pareja, ofender a tu pareja, hacer sentir menos a tu pareja, competir, rivalizar, medir fuerzas con tu pareja. Sí. No es nada agradable. El comportamiento machista está lejos de ser agradable, pero le venden al hombre la idea de que es un comportamiento correcto. Ahora, una madre, por ejemplo, que tiene un comportamiento también machista en el sentido de que anda a hacerle las cosas a tu hermano, anda a servirle a tu hermano, anda a servirle a tu papá. O sea, o que le dice a la hija, esa es tu cruz, aguanta a tu marido que te malmata, tenés que cargar esa cruz. Eso es un comportamiento machista en las mujeres que no somos conscientes. Sí. Cambiar eso también es bueno para una mujer. Es muy bueno. O sea, dejar de portarnos ciegas en nuestros comportamientos con nuestros hijos e hijas. ¿Hay talleres para futuras madres? Es decir, para muchachas. O sea, en nuestros talleres van hombres, mujeres y jóvenes de todas las edades que a su vez van a formar a otras personas. Y ahí llega todo el mundo. Okay. E incluso muchas de las personas que estamos formando forman a niños en los colegios. Con esta metodología que es sencilla y es didáctica, y la verdad es que surge, porque nada esto se nos ocurrió en una oficina o en la universidad, surgió de una práctica y de escuchar a las personas hablar de sus vidas, de sus problemas, y así fuimos, en conjunto con todos los aprendizajes que obtuvimos también, además de lo que la gente nos enseñó, bueno, también los libros, los textos, la educación que recibimos, que como profesionales que trabajamos en esto, también nos ayudó, pero yo diría que lo principal ha sido la valentía de la gente que nos ha enseñado a nosotros. O sea, valentía de un joven, por ejemplo, que deja las drogas, que deja la violencia, que cambia radicalmente su comportamiento, que además va donde su papá y ayuda a su papá que era alcohólico y lo hace dejar el alcohol, como hubo jóvenes que ayudaron a toda la familia a cambiar. Cambiaron ellos y apoyaron al papá, que el papá con el que no se hablaban, con el que se odiaban, ahora tiene una relación unida con ese padre. Eso es valentía. Bueno, quiero agradecer, Mónica, esta platicada. Nos hacía falta, ya teníamos un buen rato sin platicar. Gusto, Néstor. Sí. Gracias, Mónica Salaquet, del Centro de Prevención de la Violencia, CEPREV. El hombre es la principal víctima del machismo y eso se puede cambiar. No debe haber víctima de ninguna forma. Gracias por su atención. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.